Saludos, hoy día vamos a comenzar la primera clase de la asignatura de Realidad Nacional y vamos a abordar un poquito de la ubicación geográfica del Ecuador, pero para eso vamos a hacer un pequeño preámbulo de lo que conocemos de Ecuador. Por lo general, cuando hablamos de este país, Ecuador, sabemos de antemano que es un país sudamericano, pese a que existe la leve confusión de que es un país africano porque tenemos una similitud con el nombre de un país llamado Guinea Ecuatorial en el continente africano. Pero Ecuador, si bien deriva su nombre de la línea que lo cruza, bien decimos que Ecuador es una república, es independiente, está en América del Sur, es un país de extensión pequeña, que tiene muchas características naturales que lo hacen propio, que lo hacen bastante peculiar frente a otros países alrededor del mundo. Entonces, vamos un poquito a cuestionarnos o a plantearnos de dónde proviene el poblador actual, es decir, las personas que, derivaron de la población ecuatoriana. Si bien existe la teoría de que el hombre americano viene de Asia, se dice que según afirmaciones científicas, viene del estrecho de Bering, es decir, ese fue el canal por el cual él pudo llegar al nuevo continente. El continente estaba creado, pero este estaba aislado con respecto a los otros. Había que hacer una gran embarcación para poder llegar. Como conocen la historia, quien llegó aquí fue Cristóbal Colón, es decir, el colonizador de España, y él estableció varios territorios para la corona española. Pero antes de todo eso, siquiera unos 12.000 años antes, había culturas aquí, y cuando decimos cultura estamos hablando que tenían una organización social estructuradamente económica, hacían comercio, tenían formas reales de vida. Entonces aquí había múltiples formas de civilización previo a la llegada de los españoles. Podemos rescatar de las más antiguas la Valdivia, la Huancavilca, en la zona del oriente, los tayos, los quichuas, en la zona de la sierra los araguros, etcétera, etcétera. Hubo múltiples formas culturales aquí en Ecuador hasta que llegaron los gobernantes del Imperio Inca, casi a la par de Cristóbal Colón, es decir, cuando el Ecuador fue dominado por los incas. 5 años después llegaron los conquistadores de España e instauraron la colonia ecuatoriana. ¿Qué se vivió en la colonia? Prácticamente un yugo español, como bien conocemos, es decir, todo lo que se producía aquí, al ser colonia, en realidad le pertenecía a los reyes españoles. Entonces, obviamente, para las personas que no eran españolas, no tenían sangre española, esto era una afrenta, es decir, ellos tenían sus recursos y ellos tenían que trabajarlos para otros. De ahí derivan muchas formas que están incluso documentadas en libros y en crónicas sobre revueltas, sobre pugnas, sobre luchas sangrientas, sobre todo en la clase indígena. Ya más adelante vamos a desarrollar bastante sobre lo que es las etnias, los pueblos y las nacionalidades de Ecuador. Es un poquito el preámbulo para que sepamos de la realidad de nuestro país. Hoy día vamos netamente a enfocarnos en lo que es la geografía, es decir, lo que tenemos en nuestro territorio de forma geográfica. Entonces vamos a iniciar viendo este mapa. Sabemos que al delimitar sus zonas, sus provincias en este caso, es un mapa político, ¿verdad? Existen 24 provincias, todos tenemos conocimiento, más la zona de Galápagos, que tiene un régimen especial. Las dos últimas provincias creadas en Ecuador fueron Santa Elena y Santo Domingo de los Áchilas. La la región con mayor número de provincias es la zona de la sierra. La más extensa, en territorio, es la zona oriental o amazónica. Bien. Entonces, ahora vamos a saber cuál es la ubicación geográfica de nuestro país. Bueno, Ecuador está situado en el noroeste de América del Sur, es decir, en la parte norte, colindando con el Océano Pacífico. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico, como ya lo dije anteriormente. Es uno de los países más pequeños de América del Sur, tiene una extensión de 283.561 kilómetros cuadrados. Mediante el acuerdo de paz firmado en Brasilia entre Ecuador y Perú, se concede a Ecuador el derecho de propiedad privada sobre 1 kilómetro cuadrado del sector denominado Tiwinsa. Si bien es cierto que nuestro país anteriormente era un poco más extenso,
Igual seguía siendo uno de los países más pequeños en territorio de América del Sur. Está casi a la par de Uruguay y de Paraguay, que son países de extensión muy pequeña. Es, como ya pudimos ver, está situado en la parte noroeste, colinda, es decir, sus límites son al norte con Colombia, en la zona este y oeste, este y sur, gracias al Tratado de Teguinza, ahora es Perú, nuestro país limítrofe, y tenemos en la zona del oeste al Océano Pacífico, ¿bien? Entonces, un poco vamos a ir hablando de su territorio. Todos sabemos que ya vimos el mapa, de hecho, que existen 24 provincias. De estas vamos a tener varias regiones y también tenemos otros tipos de territorios que no están del todo en Ecuador continental. Su territorio incluye además las Islas Galápagos o archipiélagos de Colón y varios litorales, entre los que se destacan la isla Puna. Además ejerce soberanía sobre una parte del continente antártico. La cordillera de los Andes marca toda su geografía del país, desde el nudo de Pastos al norte. Arrancan dos ramales, una es la cordillera occidental y oriental. Hay cosas importantes que ver aquí. Podemos visualizar de que tenemos lo que es la región de Galápagos, si bien es cierto es un archipiélago, es un conjunto de islas, que está dentro de las millas ecuatorianas dentro de su territorio. Es una zona que inicialmente no estaba anexa al país, pero con el tiempo, al estar frente a sus costas, se la anexó como parte de nuestro territorio. También tenemos islas en la zona de la costa, la isla Puná, la isla Jambelí. Tenemos islas un poco más pequeñas, pero que igual están dentro de la jurisdicción ecuatoriana. También, aunque muchos no lo sabían, tenemos lo que es un centro de investigación en la zona antártica, es decir, el Polo Sur, que se llama Pedro Vicente Maldonado, y es un territorio ecuatoriano, es decir, no puede ser invadido. Ecuador, al ser un país andino, quiere decir que uno de los accidentes geográficos que marca lo que es su geografía es la cordillera de los Andes. Recordemos que una cordillera es el conjunto o la unión de varias montañas de una elevación importante, es decir, tienen un cierto nivel de metros que marca su altitud. Entonces, tenemos esta cordillera que cruza el país de norte a sur, por toda la región sierra justamente, pero a su vez tenemos una especie de ramificación de esta cordillera que se extiende por las partes, por ejemplo, de la región costa, ¿verdad? Desde el punto de vista geográfico, el Ecuador se encuentra dividido en 4 regiones naturales. La costa es una región localizada al oeste de la cordillera de los Andes y está atravesada de norte a sur por una cadena montañosa de poca altura, 800 metros, y constituida por extensas planicies aluviales. Bien, la costa es, obviamente, como lo indica su nombre, la zona que está delimitando con el océano, tiene bastantes playas, tiene bastante hidrografía, obviamente, por su misma cualidad de estar al lado del mar. Su clima también es distinto. Recordemos que Ecuador es un país tropical, pero lo que son sus accidentes geográficos van a variar bastante el clima de determinadas regiones. Sabemos que son 4 regiones naturales. Bien. Entonces, un poquito seguiremos hablando de la costa. La temperatura promedio que prevalece en la región es de 22 grados centígrados. Las elevaciones van así, es decir, el invierno es de diciembre a mayo y el verano de junio a diciembre. La corriente cálida del Niño provoca un aumento en las lluvias entre los meses de enero a mayo. Entonces, es una zona que obviamente por su característica tropical tiene bosques de esta naturaleza, bosques secos, sabanas, manglares, es decir, zonas que tienen una temperatura que oscila en un promedio de 22 grados. Tenemos 2 estaciones muy marcadas, invierno y verano. Cuando muchas veces hay una irregularidad, se da bastante por la influencia de la corriente cálida del Niño, ¿verdad? Entonces, esta comienza a calentar las aguas de las costas e influye en las lluvias. Podemos ver en lo que es la región sierra, que comprende de hecho el sector montañoso, que se configura por la prolongación de la cordillera de los Andes meridionales, que vienen desde Colombia, se encuentran ubicados entre el nudo de Pasto al norte y hasta de Loja al sur. La altura media es de 4.000 metros. Ustedes saben que en la sierra hay zonas montañosas muy altas, hay de hecho nevados, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el Chimborazo, que es nuestro máximo exponente, está por encima de los 6.000
metros, es un nevado muy importante y muy reconocido a nivel mundial. La temperatura en la sierra, pese a que también es parte de Ecuador, un país tropical, como ya lo dije anteriormente, también es variante, tiene una humedad distinta, tiene un grado promedio de clima muy distinto. En la sierra la estación lluviosa o invierno dura de octubre a mayo, con una temperatura anual al año que varía de 12 a 18 grados centígrados. Sin embargo, la variación diaria puede ser extremo con días muy calientes y noches muy frías. Obviamente, por su altura, por ejemplo, vamos a ver ciertos fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo el granizo. Hay zonas muy altas, muy frías, donde incluso cae nieve, pero es de una forma muy eventual. No es porque nuestro invierno sea con nieve, sino por la altura y la influencia que tiene la cordillera de los Andes. ¿Qué otras características podemos ver en esta región natural? Que la décima parte del Ecuador está cubierta de páramos o de vegetación seca, se ubican entre los 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, es la región de mayor asentamiento indígena y por tanto es una de las de mayor diversidad étnica y cultural. Entonces ya sabemos que la sierra, como ya lo dijimos, es la que más provincias tiene una historia bastante rica, nutrida, y es la esencia del ecuatoriano en sí, porque de ahí derivan muchas culturas indígenas que habitaron en nuestro territorio previo a la conquista inca y previo a la conquista española. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la región oriental o amazónica. La Amazonía ecuatoriana se extiende sobre un área de 131 kilómetros de exuberante vegetación propia de los bosques húmedos tropicales. Los Andes amazónicos están entre los lugares más lluviosos del mundo, puesto que ahí vienen a descargar las masas de humedad que circulan en la cuenca amazónica. Muy bien. Si bien es cierto, en todas las zonas selváticas o donde hay bastante vegetación, es común que haya bastante lluvias, humedad, no hay ninguna diferencia en la Amazonía, donde tenemos un nivel promedio de lluvia de 90%, es decir, una posibilidad muy alta de que esté lloviendo en la región amazónica. Tiene una temperatura fluctuante de los 20 grados centígrados y es una región que recibe afluentes del río Amazonas. ¿Sí? El extenso sistema de parques nacionales del Ecuador junto a las instalaciones científicas y las áreas protegidas cubren cerca de 3 millones de hectáreas. En la región amazónica hay una flora y una fauna única. Gracias a bastante de esta región, nuestro país es considerado un país megadiverso. Quiere decir que junto a 17 países más, ellos tienen el 70%, concentran, bien dicho, el 70% de las especies tanto de flora como de fauna alrededor mundial. Por eso se consideran megadiversos, como lo dice su palabra. Y en Ecuador llama bastante la atención este hecho porque, como ya lo vimos, es un país que tiene una extensión muy pequeña, es decir, no está del todo desarrollada, o por ejemplo, países más grandes que sí tendrían la característica de megadiversos, que obviamente porque tienen un mayor territorio. Tenemos a lo que es la región insular o Galápagos. Esta isla es muy importante para la historia de la humanidad. Aquí el biólogo Charles Darwin vino a seguir estudiando sobre su teoría de la evolución. La evolución es la noción que nos indica que los seres vivos en general van desarrollando con el tiempo características biológicas que les permiten adaptarse a sus entornos. Entonces vino este biólogo a hacer aquí sus investigaciones. Por ejemplo, se centró bastante en lo que fue el caso de las iguanas marinas. La mayoría de nosotros sabemos que las iguanas son terrestres. En Galápagos se dio, gracias a la evolución, la característica de que ellas pudieran nadar para conseguir de isla en isla mayores recursos para su supervivencia. Bien, ¿qué podemos decir sobre la región insular o Galápagos? Que constituye una provincia más del Ecuador. El archipiélago de Galápagos se halla a una distancia entre 900 y 1.200 kilómetros del continente. Está compuesto por 17 islas grandes, 23 islotes y más de 100 pequeñas. Las islas son de origen volcánicos, son creadas por conos balsámicos que descienden a 2.000 metros de profundidad, presentan una orografía muy accidentada, llena de elevaciones con millares de cráteres y conos volcánicos. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Que son geográficamente una zona de bastante actividad volcánica, por ende, continuamente hay nuevas islas, pueden desaparecer algunas eventualmente gracias a una erupción volcánica, y por eso es una zona que no es del todo
considerada con los mismos protocolos y tratamientos que la zona oriental, la zona ecuatorial en continente, perdón. Tiene un tratamiento distinto, hay un régimen especial, tanto como para vivir como para visitar las islas. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la población de Ecuador, estadísticamente hablando, si todavía adentrarnos a sus características sociales. La población de la República del Ecuador al año 2015 asciende a 16.320.179 personas, habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 56.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Se estima que para el próximo censo, que sería en el año 2020, la población ecuatoriana sería de 17 a 17.5 millones de habitantes. Esto en cuanto respecta a los números. Ecuador tiene una tasa de natalidad bastante alta, es un país que a comparación de la extensión de su territorio tiene bastantes habitantes. Actualmente manejamos un promedio porque no tenemos un censo oficial, estamos todavía basados en cifras estimativas. Estaba previsto realizarse un censo este año, pero por condiciones obvias quizás no se lo realice. Muy bien. En cuanto a la religión, sabemos que anteriormente las culturas precolombinas tenían sus propias religiones, sus propios dioses, casi siempre eran todos vinculados a la naturaleza, a lo que ellos podían percibir a través de sus sentidos. Pero cuando llegó la conquista española, nos impusieron una religión europea, que en este caso fue la católica, es decir, la derivada de los cristianos. Muy bien. En 2012, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, realizó un censo solo para las principales ciudades, en la que el 91,95% de los encuestados respondió que tiene una religión, el 7,94% se autodefinió como ateo, y el 0,11% se identificó como agnóstico. Diferencia entre ateo y agnóstico: ateo es el que no cree en Dios, agnóstico es el que puede dar cabida a la existencia de un Dios, pero no se identifica bajo ninguna iglesia. Muy bien. Dentro del grupo que profesa una religión, el 80,40% se autodefinió como católico y un 11,30% como evangélica. Otra de las religiones mencionadas por los encuestados fueron mormonismo, 1,42%, testigos de Jehová, 1,29%, budismo, 0,29%, y espiritismo, 0,12%. Entonces es importante, todavía tenemos una influencia muy importante sobre el catolicismo en Ecuador. Recordemos que hasta casi 100 años atrás, bueno, un poquito más de tiempo, todavía se consideraba la religión para ser un ciudadano ecuatoriano, pero gracias al laicismo ya tenemos libertad de culto, es decir, ya podemos acceder a derechos como todo ciudadano ecuatoriano sin ver nuestra religión, es decir, podemos profesar cualquier religión o podríamos no profesar ninguna. Muy bien. En cuanto a la capital, todos sabemos que la capital por historia es Quito, es el distrito metropolitano autónomo, es un régimen especial para la administración del territorio, está formado por cantones conurbados que por la influencia de los centros urbanos requieren una estructura de gobierno y administración conjunta e integrada, y debe tener la población que supere el 7% de la población nacional. Muy bien, Quito es la capital, en ella podemos ver lo que son los edificios administrativos. En esta ciudad justamente se encuentran el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y muchos ministerios, muchas secretarías que rigen la política en nuestro país. Es el centro del país, valga la redundancia, tiene una población importante, supera el 7% de la población nacional, es un distrito metropolitano, al igual que Guayaquil. Guayaquil es, de hecho, la ciudad más habitada de Ecuador, pero Quito es la capital por historia, es el centro social, económico y político del país. Muy bien. Entonces, espero que ustedes hayan asimilado bastante de lo que hoy día hemos dicho. Hemos descrito a nuestro país de forma geográfica, ¿sí?, viendo sus características principales para un poco comprender la dinámica que hay dentro de nuestro país. Entonces, me despido recordándoles las normas de bioseguridad. No salgan a la calle salvo que sea estrictamente necesario, salgan con sus mascarillas, hagan uso del alcohol en gel, lávense las manos reiteradamente y adopten las medidas de bioseguridad con los suyos. Muy bien, me despido.